Capítulo 104. Bol. 2. Arañas en la red. Ruby Rose sintió que sus ojos vagaban por la calle del distrito comercial de Vale mientras ella y Blake caminaban. Nunca le habían gustado las compras elegantes, pero reconocía algunas. A veces iba a Vale de compras cuando no encontraba lo que buscaba en Patch. Mel, una de sus amigas de Signal, la acompañaba cuando había alguna novedad. Ruby y ella habían hecho un viaje solo para conseguir copias de Street Warriors Overdrive. Eso había sido quizás 1 o 2 semanas antes de la noche en que conoció al mensajero y se inscribió en Beacon, lo que habría sido meses antes, pensó, y probablemente debería contactar con Mel para ver cómo le iba. Su amiga, más experta en tecnología, seguramente estaría entusiasmada con ciertos eventos recientes. O con la mayoría. Pero también fue la diferencia entre el valle de sus recuerdos y el de su presente lo que la impactó. Incluso comparado con solo 2 días antes, la diferencia era marcada y abismal. Donde antes la multitud vagaba por las calles, Ruby se sorprendía de ver siquiera una sola alma. Quienes sí veían no se quedaban mucho tiempo en las calles. Muchos pasaban corriendo junto a ellos y entraban en sus casas tan rápido como podían. No pocos la habían animado a ella y a Blake a hacer lo mismo. Algunos la miraban de forma extraña de vez en cuando, pero no insistieron. Si la reconocían, no lo decían. Tampoco intentaban detenerla, ni a ella ni a Blake. Algo que le preocupaba cuando se cruzaban con algún policía. O mejor dicho, cuando los veían pasar por la calle en una patrulla. A Ruby no se le había ocurrido lo reconocible que podría ser su capa hasta que tuvo que preocuparse. No iba a quitársela, pero se preguntaba si no debería ser un poco más cautelosa. Ni siquiera el mensajero se había marchado esa mañana con su armadura habitual. Aunque aún no le había supuesto un problema, Ruby pensó que quizá debería haber considerado la posibilidad. Aún así, el cambio en Vale la impactó. No recordaba haberlo visto en ese estado desde que tenía memoria. Había habido algunas veces, en Patch, cuando era más joven. Los cazadores de Signal, al igual que su tío y su padre, fueron llamados para ayudar a lidiar con pequeñas hordas de Grimm. Habían puesto a todos los demás en posiciones protegidas hasta que se encargaran de ellos. No eran comunes y nunca duraban mucho, pero Ruby los recordaba. Era una situación similar, pero que se extendía por todo el reino. No habría creído que fuera real si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Sabía que era el resultado de su fracaso tan miserable la noche anterior al intentar detener al colmillo blanco de alguna manera significativa. Me dolió. No quería ver a ninguno de sus amigos herido en un vano intento de ganar. Pero fracasar por completo le dolió aún más. Sobre todo sabiendo que, de todas formas, había sido a costa de que Sam saliera herida. Es por eso que ella quería ser la que caminara con Blake, en lugar de Jan. Bueno, ¿cómo está Sam?, preguntó Ruby. ¿Has sabido algo más de él desde esta mañana? Blake no le dijo nada a Ruby, pero la joven no pasó por alto la mirada penetrante de su compañera. Ni que la dirigía directamente a ella. Ambas caminaron un corto trecho en silencio. El único ruido entre ellas era el suave viento que susurraba por las calles, prácticamente el único ruido que ella podía oír del reino que la rodeaba. Era casi inquietante el silencio que reinaba cuando no había nadie más. Metí la pata, y sé que lo hice, dijo Ruby, intentándolo de nuevo. Debería haberte escuchado, ¿tú crees?, espetó Blake. Déjalo ya, Ruby. Tomé una decisión, y fue la equivocada, continuó Ruby, esforzándose por corregir la situación. Sabía que él, Tauro, como se llamara ese imbécil, era peligroso. No sabía que iba a hacer eso. Intentaba decírtelo, Ruby, replicó Blake. No podíamos luchar contra él y ganar. En cuanto apareció, supe que ya habíamos perdido. Ruby quiso decir no estuvo tan mal, pero sabía que no debía decirlo. Blake lo sabía, y Ruby debería haberla escuchado antes. Aunque al final no hubiera cambiado nada. Blake y ella siguieron caminando mientras Blake desahogaba con vehemencia sus frustraciones sobre Ruby. La fauno ni siquiera la miró a la cara mientras hablaba. Eres nuestra líder, Ruby. No siempre me gustan las decisiones que tomas, pero las entiendo y las respeto. Sobre todo porque sé cuántas han sido para mí. Pero debes escuchar cuando intentan decirte algo. Adam, Tauro, es peligroso, uno de los luchadores más capaces de todo el colmillo blanco. Deberías haberlo descubierto cuando logró acorralarte hasta que Vane te agarró. ¿Quién?, preguntó Ruby. ¿El grandullón de la máscara? Olvídalo, dijo Blake sacudiendo la cabeza. Blake, solo intentaba que lo entendieras, dijo Blake, intentando caminar más rápido. ¿No lo sabías? ¿Cómo pudiste?
Nunca lo habías conocido y yo nunca se lo había dicho a ninguno de ustedes. No podíamos haberlo previsto, asintió Ruby. Aunque lo hubiera sido, no sabíamos que estaría allí. No habría importado, dijo Blake, abrazándose. Lo único que habría cambiado es que yo no hubiera estado allí. Ruby miró a su compañera mientras caminaban. Blake seguía sin devolverle el gesto, pero Ruby no necesitaba que lo hiciera, no para ver lo que tenía justo delante. Ruby no siempre era la persona más observadora, pero sabía cuando alguien no se veía bien. La postura cerrada, la forma de hablar de Blake, las dudas y el cambio en su actitud respecto a todo lo que habían hecho. ¿Tienes miedo, verdad?, preguntó Ruby. La mirada de Blake finalmente volvió a Ruby. Se detuvo en ella solo un instante, antes de volver al camino. No conoces a Adam como yo. Sigo sin conocerlo, incluso después de anoche. Blake se estremeció. Si lo conocieras, tú también lo estarías. Pero yo no, dijo Ruby, con voz serena, intentando encontrar el tono tranquilizador que usaba su padre cuando era más pequeña. Cada vez que tenía una pesadilla. Incluso después de todo lo que pasó anoche, sigo sin entenderlo, pero tú sí, y debería haberte escuchado. Blake no respondió mientras Ruby repetía lo que decía. Ruby no estaba segura de si era necesario, o si ella misma debía continuar. Lo que sí sabía, sin embargo, era que debía intentarlo. ¿Sabes? No le tengo miedo, dijo. Incluso después de anoche, creo que nunca le tendré miedo. Sus palabras fueron suficientes para que Blake volviera a mirarla. Sé que suena loco, dijo Ruby, con voz firme y serena. Nos venció a los tres y casi mata a Sam. Sé que le tienes miedo, y yo también debería tenerlo, pero no es así, dijo Ruby, con la boca curvada hacia abajo. Tenía miedo, pero al final no era por él. Era por Sam. Vino con nosotros y arriesgó todo su futuro como cazador estando allí. Aunque no nos hubieran atrapado, si Six no le hubiera ayudado con el brazo, quién sabe qué habría pasado. Podría haber muerto. Podría haber destruido todo por lo que ha trabajado. Porque decidió venir con nosotros, dijo Blake con severidad. Porque Adam estaba allí. Y yo tenía miedo de eso, dijo Ruby, mirando cálidamente a Blake con sus ojos plateados. Que acabáramos de destruir su futuro, pasara lo que pasara, no creo que olvide jamás lo que sentí. Algo empezó a escocerle en un ojo. Solo duró un poco. Pero todavía lo siento. Fue aterrador y confuso, y no sabía qué hacer aparte de enojarme con todo. Incluyéndome a mí misma. Blake se detuvo y Ruby hizo lo mismo. Ambos se miraron, y sus expresiones eran un reflejo de la otra, aunque ninguna podía verlo con claridad. Una mezcla de tristeza y miedo, arraigada en ellos, erosionando sus mentes conscientes. Pero había algo más que Blake vio, surgiendo en el rostro de Ruby. Algo que la propia Blake desearía tener la fuerza para ser. Algo brillante, casi resplandeciente. Resistencia. Negativa a dejar que las cosas sean. Esperanza. Tenía miedo de lo que le pasaría a Sam. Todavía lo tengo, dijo Ruby. Pero no le tengo miedo a Adam, y nunca lo tendré. Hirió a mis amigos. ¿Te lastimó a ti? Ruby suspiró lentamente, apartando la mirada de Blake. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo hacer que no le tengas miedo, Blake, pero quiero que sepas que, cuando estés listo para hablar de él, de cualquier cosa de esto, estamos todos aquí. No tenemos por qué tener miedo. Ni de él, ni de nadie más. No mientras trabajemos juntos. Blake frunció los labios, y una pequeña lágrima se formó en uno de sus ojos. Tengo tantas cosas que compensar. Cosas que creo que nunca podré. Creo que todos lo hacemos, dijo Ruby, con una sonrisa cálida y triste en los labios. Compensaré el no haberte escuchado a ti y a tus preocupaciones. Lo haré mejor. Quiero hacerlo. Sé que eso no compensa a todo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Weiss no creía que fuera a ser una buena líder al principio. Sé que es algo en lo que tendré que seguir trabajando, pero quiero que sepas. Siento no haberte escuchado. No sé cómo lo haré mejor si vuelve a ocurrir, pero lo intentaré. Lo prometo. Blake miró a Ruby un buen rato, incapaz de decir nada. Ella parpadeó con fuerza y esa lágrima le resbaló por la mejilla. No eres la primera persona que me promete eso, respondió Blake con tristeza. Blake se apartó de Ruby y continuó por la acera. Una patrulla los pasó de nuevo, y Ruby supo que debían seguir adelante. Como eran los únicos en la calle, si se quedaban mucho tiempo, llamarían la atención. Ruby sabía que no sería fácil arreglar las cosas con Blake. Quizás era demasiado pronto, quizás había demasiadas cosas en juego como para que ambos pensaran en ello.
A pesar de eso, Ruby sabía que lo había arruinado todo. Debía intentar arreglarlo. Incluso sabiendo que había tantas otras cosas que también necesitarían su atención. Tantas cosas que no sabía cómo hacer, pero sabía que debía hacerlo. Lo único que podía hacer era intentarlo y esperar poder descubrir cómo hacerlo ella misma. Había tantas cosas que sabía que no podría hacer sola. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de comprender lo que significaba ser un buen líder. Pero solo lo lograría si se lo propusiera. Si estuviera dispuesta a hacer algo mejor por todos. Sabiendo que seguir conversando no haría avanzar las cosas con Blake, Ruby sacó su pergamino. Abrió el pequeño dispositivo y se dirigió a la sección de mensajes. Todavía no había ningún mensaje en el chat grupal. Dudaba que alguien hubiera encontrado algo, pero no estaría de más comprobarlo. Tú. Hola chicos, ¿alguno ha tenido suerte hasta ahora? Hubo una breve pausa mientras Ruby esperaba la respuesta. Observó cómo aparecían los iconos en el chat y cómo la gente empezaba a responderle. Jaune. No, Ren y yo estamos en un daily cerca del río. El lugar es un pueblo fantasma pirra. Nora y yo tampoco hemos encontrado nada, aunque lo estamos intentando. Nora. Sigo diciendo que ese tipo del carrito de perritos calientes parecía sospechoso. ¿Quién hace eso vestido de payaso? XP. Weiss, mejor amiga 2. Eso suena horrible en ambos sentidos. Jan y yo tampoco hemos encontrado nada todavía. Volveremos al apartamento pronto después de revisar un lugar más. Ruby dejó escapar un suspiro lento. Temía que así fuera la situación. No tenían más pistas que seguir. No más lugares que Six no hubiera visitado, lugares a los que se esperaba que fueran que no hubieran visto ya, y encontrar más de lo que ya habían visto. El tiempo no estaba de su lado. Si no encontraban nada pronto, se acabaría. El colmillo blanco ganaría, al menos en lo que tuvieran planeado para Vale en ese momento. Eso tampoco le sentó bien a Ruby. Aunque supiera que no podía hacer mucho, eso no significaba que se conformara con no hacer nada. Sus dedos comenzaron a deslizarse sobre el teclado mientras iba a responder. Justo hasta que apareció otro icono en el chat, indicando que alguien más estaba escribiendo. 6, mejor amiga 3. Creo que tengo algo. 914-01-01-69-31-11-25. No sé qué ahora mismo, pero he conseguido encontrar algo. Una pista, supongo. Les contaré más cuando lo sepa. El edificio que observaba se encontraba en una curiosa intersección de la ciudad, donde uno de los bulevares principales se bifurcaba en dos calles en forma de Y. En el punto crucial de esa bifurcación, como una cuña, se alzaba un edificio triangular. Por eso destacaba del entorno. No se me ocurrían muchos edificios que no fueran una especie de ortoedro. Sin embargo, ese edificio era definitivamente un triángulo en su sección transversal, elevándose como un prisma durante varias plantas. A juzgar por las ventanas que lo flanqueaban, rodeadas de piedra tallada y mampostería meticulosa, tenía quizás 7 plantas. 8, si hubiera un nivel adicional para mantenimiento y servicios. Era un edificio bonito, probablemente uno de los más antiguos de Vale. Había algo extrañamente apropiado en que fuera un hotel. Podría decirse que New Vegas era igual. Algunas de las estructuras más antiguas en pie del Mojave, y también funcionaban como alojamiento. Al parecer, el Valle Real también existía desde antes de la Gran Guerra contra Remnant. No podía distinguir si el edificio siempre había sido el mismo, pero sin duda conservaba el aspecto de su antigüedad. Había una muy buena razón para ello, y no era solo el decoro y el servicio del personal. Tras interrogar a la araña, X, rompí su pergamino y caminé por la ciudad hasta otro bar. Solo me bastó repetirlo con un puñado de personas para obtener suficientes detalles consistentes para saber la verdad. Todos podrían haber tenido alguna mentira preparada para una situación así. Pero se necesitaría mucha práctica para mantener la coherencia y la coordinación entre varias personas. Muchos no lo tenían claro, podía estar seguro de que era así. Pero si las historias coincidían, tenía más posibilidades de confiar. Si bien no confiaba en todo lo que decían, había una información consistente. Quienquiera que estuviera al mando, se le podía encontrar en el Royale. Mi Pip-Boy incluso me ayudó a aclararlo. Objetivo. Hablar con la gerencia, lo que fuera que encontrara, lo encontraría allí, con todos los problemas que conllevaba. Estaba a punto de enviar el mensaje cuando Ruby se me adelantó. De hecho, me quedé en el callejón solo para observar el tráfico peatonal. Para asegurarme de no ir delante de la policía como lo hice. El Royale estaba en la zona más exclusiva de Vale. Si había un lugar por el que rondaban, era allí.
Florecitas. ¿Tienes? ¿Dónde? Podemos estar allí 914-01-01-69-31-11-25. Uptown vale. Déjame encargarme de esto por ahora. No sé cómo será la situación dentro, pero este no es el tipo de lugar en el que queremos estar todos atrapados. Les avisaré lo que descubra. Era tentador invitarlos a unirse a mí. Tener a todos allí al menos reducía las probabilidades de que alguien se peleara con nosotros. Pero eso tenía sus inconvenientes. Éramos más visibles, menos móviles. Cualquier seguridad que ganaríamos estando juntos dentro se vería anulada por la cantidad de presión que generaríamos, sin contar con que yo no sabía realmente qué pasaría una vez dentro. Si todo seguía en paz, todo iría sobre ruedas y conseguiría lo que queríamos de todos modos. Si no, estaríamos todos atrapados en un solo lugar, rodeados de la clase de gente con la que odiaría que mis compañeros estuvieran atrapados. Junior tuvo que recibir todo ese chantaje de alguien. No iba a pensar en eso con respecto a mis amigos. Es mejor mantenerlos fuera de ese lío. Mi pergamino vibró unas cuantas veces más mientras los demás intervenían, enviando más mensajes. El consenso era que querían que les contara más. Solo prometí compartir lo que descubriera después de saber que era importante. Estábamos en una situación arriesgada, y en cierto sentido eso significaba correr riesgos. Pero no riesgos que no tuvieran una buena recompensa. Si este tuviera uno, aquel al que condujo sería mayor. Crucé la calle, convenientemente despejada de miradas indiscretas, guardando mi pergamino en el bolsillo, con la escopeta a la altura de la cadera y el rifle de Clark a la espalda. Salí a la acera de enfrente y subí rápidamente por una escalera corta y poco profunda que conducía al Royale. Las puertas eran de madera oscura, sólida salvo por un par de ventanas esmeriladas. Un tirón de la manija y las puertas se abrieron suavemente. Crucé un pequeño atrio antes de pasar por un segundo juego de puertas, esta vez completamente de cristal. El interior del Royale era oscuro y estaba sumido en la penumbra. Las baldosas de mármol duro del suelo y la decoración de piedra grisácea, esculpidas y talladas con rostros y florituras, cubrían el suelo que no era de piedra vista. Finas alfombras y tapetes oscuros cubrían el suelo que no era de piedra vista. La poca luz que se filtraba por la habitación provenía de pequeñas ventanas o lámparas, todas teñidas con el resplandor amarillo ámbar del fuego, como lámparas de aceite y velas. Le daban a la habitación un aire antiguo, misterioso y sombrío. Las pocas personas visibles en esa entrada, en ese vestíbulo, se mantenían alejadas de la luz, manteniéndose en las sombras y la penumbra. Intentaban ocultar sus rostros de la forma más discreta posible. Pero yo podía verlos, mi máscara de gas me lo permitía. La visión en penumbra la atravesaba como si no existiera. Podía ver todos sus rostros. La fina curva de sus siluetas y la mirada oscura en sus ojos. Una mirada acusadora y cautelosa que dejaba claro que sabían que no debía entrometerme en ese lugar. Este era su refugio. Hicieran lo que hicieran aquí, eran intocables. Dejé que siguieran pensando eso mientras continuaba cruzando el vestíbulo. Al fondo de la habitación, subiendo unas escaleras, estaba el conserje. Estaba de pie tras un escritorio de fina factura, con una lámpara a cada lado. Escribía en un libro de contabilidad. Al cruzar la habitación, apenas me prestó atención, al igual que el resto de la sala. Ni siquiera mientras subía las escaleras me vio. No fue hasta que me paré frente al escritorio que se detuvo brevemente en su trabajo. Con la misma rapidez, reanudó su trabajo, con una leve sonrisa en los labios, divertido. Era un hombre negro, más o menos de mi estatura y delgado como un látigo. Llevaba un traje a medida que no desentonaría en el ultraluxe. Le sentaba bien, al igual que las gafas redondas sobre el puente de la nariz. Llevaba la cabeza bien afeitada y las mejillas hundidas. Junto al libro de contabilidad en el que trabajaba, había un timbre de empleado, con el pulsador en la parte superior. Tan ornamentado y opulento como el resto del hotel. Observé al hombre un momento, antes de extender la mano y dejarla suspendida sobre el timbre. Como seguía sin reaccionar, pulsé el botón. El timbre sonó estridentemente por todo el vestíbulo, una nota áspera y fría. «Estaré con usted en un momento», dijo el conserje con un acento que no pude identificar. «Hemos tenido muchos huéspedes últimamente. Hay un procedimiento a seguir». «Seguro que sí», asentí, manteniendo un tono sereno y neutral. «Ambos sabemos que la romperé si me presionan. Considérelo una cortesía profesional». Murmuró el hombre, escribiendo una última nota en el libro. Cerró el libro y me miró fijamente. Sus ojos eran de una oscuridad sorprendente.
Nos preguntábamos si nos veríamos pronto, señor. ¿Cómo prefiere que nos dirijamos a usted? Para nada, respondí. Nos quedaremos solo con este negocio. Por supuesto, asintió el conserje. Sin embargo, debo advertirle que existen normas para realizar negocios en el hotel. Solo son negocios, le dije. Había una frase específica que se repetía entre las arañas que había interrogado, y que resonaba en mi Pip-Boy. Vengo a hablar con la gerencia. El conserje asintió suavemente. Si mis palabras le molestaron, no lo demostró. Claro. ¿Sabe cómo llegar? Antes de que pudiera responder, mi Pip-Boy sonó, actualizándose. Un vistazo rápido me mostró una nueva marca en mi brújula. ¿Puedo encontrar el camino?, le dije. Suponiendo que no intervengas. No, a menos que sea necesario, asintió el conserje. Le deseamos mucha suerte en sus proyectos. Con un pequeño gesto de la mano, el conserje me indicó que pasara. Siguiendo mi Pip-Boy, me adentré en el hotel. La brújula me guió por un pasillo que atravesaba la pared del fondo. La decoración oscura y sombría se extendía por todo el edificio. Daba a todo una sensación antigua y sofisticada, recordándome cada vez más al Ultra Luxe a medida que avanzaba. O, quizás más precisamente, a lo que el Ultra Luxe intentaba ser. Algo que quizás no logró por la antigüedad de Las Vegas. Sin embargo, puntos por haber sobrevivido a las bombas y seguir pareciendo tan parecido. La brújula me guió por una puerta lateral reservada para el personal. Los pocos trabajadores con los que me crucé, al igual que el conserje, casi no me prestaron atención. Debía de ser algo normal para ellos, que desconocidos pasaran por lugares donde no tenían cabida. El pasillo pasaba por varios cuartos de servicio, incluyendo una tintorería, una sastrería y una despensa. Todos funcionaban a la perfección cuando pasé junto a ellos, con la escopeta aún en la cadera. Mejor no concentrarme en lo que hacían. No podía permitirme distraerme allí, y sabía que pasaría. No tenía tiempo para ayudar a un ranchero a encontrar de nuevo a su hijo imbécil. Al final del pasillo, llegué a una bifurcación. A un lado, una puerta abierta daba a una cocina activa y concurrida. Con solo un vistazo, supe que lo que se estaba preparando allí era más que gourmet. Me recordó aún más a la cocina del Ultra Luxe, cuando no se usaba como despensa caníbal. Tenían una parte acordonada para el matadero y la carnicería. Usaban mecheros para quemar el pelo sobrante y preparar la carne. Olía la comida que estaban preparando mientras flotaba en el pasillo. Carnes selladas, verduras asadas y el toque ácido del vinagre. Los aromas cálidos, seductores y dulces del pan fresco, mezclados con mantequilla cremosa y especias cálidas. Estaban haciendo magia allí, y me hubiera gustado poder parar y probar. Solo un momento. Pero no había tiempo. Frente a la puerta de la cocina había dos cosas, un ascensor y una escalera. El ascensor subía, lo noté por la forma de la pared. Solo tuve que abrir la puerta de las escaleras para ver que solo bajaban. Mis pies pasaron junto a la puerta y entré en lo que estaba seguro era la bodega del hotel. Pero era más que eso. La escalera descendía a la derecha de la puerta, hasta los cimientos. Había barriles a lo largo de las paredes, cajas y toneles de las añadas de lujo que el hotel tenía en stock. Pero el espacio estaba abierto en otra parte. Los cimientos estaban cubiertos con suelo de madera y el espacio estaba decorado con esmero. Frente a la escalera, bajo la plataforma que había tras la puerta, había un bar atendido por una sola mujer. Por toda la sala, podía ver gente relajándose en mesas y cabinas. En una pared, veía un escenario para actuaciones, ahora desocupado. La gente comía, bebía y se relajaba en el aire fresco y lleno de humo de su estudio. Un bar bien escondido, que atiende únicamente a un tipo de clientela muy específico. Pude ver a quien buscaba, sentado en una cabina en la pared del fondo. Sin detenerme, bajé las escaleras hasta el piso de abajo, dejando que mis pasos resonaran con cada paso, como si caminara tranquilamente. Porque así era. No era yo quien debía preocuparse. Para cuando llegué a la planta baja del bar, me di cuenta de que había captado la atención de casi todos los presentes. Todos los que habían estado comiendo, bebiendo o trabajando. Desde la camarera, una mujer morena bastante guapa, hasta los camareros y sus clientes. De esos clientes, vi a muchos con tatuajes de arañas, y a muchos sin ellos. No parecía un club privado. Solo uno donde trabajaban las arañas, como muchos otros. Pero allí encontraba lo que necesitaba y eso era lo que importaba. Empecé a cruzar al fondo del local a paso tranquilo, prestando atención a todas las miradas que se movían entre mí, las mesas y los demás clientes.
No parecían dispuestos a terminar sus comidas más rápido, pero muchos de repente habían cobrado conciencia, muy conscientes de que probablemente había mejores lugares para ellos que atiborrándose de buen whisky y solomillo. La cabina a la que me acerqué tenía 2 hombres, uno de los cuales se levantó y pasó junto a mí. Era un hombre pálido y fibroso, con abundante cabello negro y una barba irregular. Su rostro tenía un aspecto casi esquelético, como si estuviera mirando la calavera que había debajo. Sus ojos no se encontraron con los míos al pasar junto a él, pero vi algo en los suyos. Una mirada de concentración pura e intensa. Fuera lo que fuese que estaba haciendo o a punto de hacer, yo no quería saber nada de ello. Tenía mis propios problemas de los que preocuparme. El marcador de mi brújula apuntaba hacia el hombre que seguía sentado en la cabina mientras me acercaba. Parecía evidente que era la gerencia, a juzgar por el libro de contabilidad que tenía sobre la mesa frente a él. Antes de que me detuviera junto a la cabina, el hombre sentado empezó a hablar. Llevábamos un rato esperándolos, dijo el hombre sentado con voz grave y profunda. Como tierra de tumba. No le hagan caso, él está ocupado con sus propios asuntos. Y supongo que ustedes también. Sí, acepté después de un momento. El hombre señaló el banco frente a él. ¿Le gustaría sentarse? Pronto se servirá el almuerzo, y lo que tenga que hacer será mejor con un toque de decoro. Hice una pausa antes de asentir. Hasta el momento, todo iba bien. Mientras así siguiera, seguiría el juego. Te lo agradezco. Me senté en el banco del otro lado de la cabina mientras el hombre seguía trabajando en su libro de cuentas. Me salto la comida, si no te importa. Una lástima. El menú del Royale es bastante extenso, y los cocineros están considerados los mejores del reino, continuó el hombre, sin dejar de mirar su libro de contabilidad. Sin embargo, es difícil culparte, dadas las circunstancias previas. Un conocido en común debería saber lo mal que se les da intentar lo que hicieron. Me sorprende que hayas oído hablar de eso, dije. No hay mucha gente con quien hablar de ello. Un total de 3, 2 de los cuales son parientes cercanos de la señorita, respondió el hombre con el mismo tono banal de quien habla del tiempo. Quizás debería alegrarse de que así fuera. El señor Shion se mostró reticente a revelar nada de lo ocurrido en su establecimiento. No me sorprende, dije. Parecía preocuparse mucho más por las apariencias de lo debido. La imagen es importante, respondió el hombre, cerrando su libro de contabilidad. Su mirada finalmente se posó en mí, y pude apreciarlo bien. El hombre, gerente, quien quiera que fuese, tenía aspecto de anciano. Pero era de esa edad elegante que solo parece mejorar, en lugar de debilitarlos. Como piedra desgastada por el río. Su cabello era oscuro y con canas, su piel de un bronceado cálido. Su rostro estaba curtido y surcado de arrugas, pero impasible como el mármol. Sus ojos eran de un azul tormentoso, rodeados de oscuridad por la frente. Todo ello le daba un aspecto majestuoso, imponente. Peligroso. Dadas las noticias y la reputación de la que te has rodeado, creo que tú mismo sabrías algo de esto. Algo, admití. Aunque te sorprendería saber lo poco que le encuentro valor. La reputación te perjudica tanto como te ayuda. El hombre me observó un momento y yo hice lo mismo por él. Mientras competíamos en silencio para ver quién superaba en miradas al otro, un camarero se acercó a la mesa. Colocaron un plato plateado entre nosotros, cubierto con una campana. Luego extendieron una servilleta y la colocaron en el regazo del hombre, antes de presentarle su comida. Una extravagante variedad de verduras carbonizadas, cuidadosamente colocadas una sobre otra. Alrededor, finas tiras de carne cruda y ensangrentada, rociadas con salsa de naranja y verduras. Verduras pequeñas, prácticamente microscópicas. Le colocaron el plato, apartaron el libro de contabilidad y trajeron los cubiertos. Tomaron una copa de vino de la bandeja y la colocaron delante del plato. Entonces apareció un segundo camarero con una botella en la mano, descorchada con un satisfactorio chasquido. Sirvieron la copa con una modesta porción de un vino rosado pálido. Entonces, sin decir palabra, los camareros recogieron su bandeja y su campana antes de desaparecer. Se fueron tan rápido como habían llegado. La reputación es, para muchos, algo voluble, asintió el hombre, sin tocar aún sus cubiertos. Aunque, en muchos casos, apenas podemos prescindir de ella. Tampoco podemos controlar la rapidez con la que nos precede. No, supongo que no podemos, acepté. El hombre asintió, con un gesto breve y calculado, mientras se disponía a coger sus cubiertos. Al cerrar los dedos sobre ellos, volvió a hablar.
Como no ha venido por los lujos de nuestro hotel, debo pedirle que me explique sus intenciones. Como me ha pillado en un momento libre, atenderé su petición. Aunque le aconsejo que sea rápido. Soy un hombre con muchas responsabilidades y negocios. Mi tiempo es oro. El tiempo existe. ¿No lo recuperas?, respondí. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se zambullía en su comida. Podía olerlo a través de mi máscara de gas. Herbal y terroso, con un fuerte toque de ajo y un sabor intenso. Me recordó que lo único que había desayunado esa mañana era una taza de café. Necesitaba controlar cuánto comía, o mejor dicho, no comía. Bueno, permíteme ser franco, dije. Mi reputación habla por sí sola. Sabes quién soy de boca en boca. Por Junior, por los muchos informantes que tienes por la ciudad y, sin duda, por los diversos medios legítimos que registran mis acciones. Probablemente haya más, que quizá ni siquiera sepan que te informaban sobre el asunto. Pero poco importan. Al final, sabes quién soy. Sabes lo que hago y cómo lo hago. El hombre comió con cuidado de su montón de verduras, masticando despacio y saboreando la comida. La tragó y luego dio un bocado de carne, cuidadosamente untado con más salsa. Así que sabes que podría haberlo hecho de otra manera, le dije. No tenía por qué venir aquí en paz. Pero lo hice. De todos modos, me iré de aquí en paz, si llegamos a un acuerdo. Podría tomar lo que quisiera, y quizás eso sería más fácil que este baile de cortesías y politiquería que estamos haciendo. Pero no lo estoy haciendo. Por muchas razones. Y ahí estaba yo, con la impresión de que se suponía que estabas loco, se rió entre dientes el gerente. Tienes información que quiero. Hacer esto correctamente es más rápido que hacerlo de la otra manera, le dije. No soy ajeno a hacerme enemigos, y doy golpes por encima de mi categoría. Pero si tuviera que elegir entre extenderte una rama de olivo y golpearte con ella, prefiero lanzarte una cuerda. Mi elección de palabras confundió al gerente por un momento. Para que decidas si quieres colgarte, aclaré. La rama de olivo sigue en el árbol. Otra risita, todavía sería y grave. Tomó un sorbo de vino. ¿Sabes lo que quiero saber? Así de simple, le dije. Te doy la oportunidad de decírmelo, por tu propia voluntad. El hombre me miró secamente desde el borde de su copa de vino. No intercambiamos palabras por un momento. Y sé que no lo harás, le dije. Porque no da buena imagen. Que estés dispuesto a ceder ante cualquiera que entre y te amenace por conocimiento. Así es, respondió el hombre, apartando el vaso de su rostro. Si sabes esto, dime, ¿qué esperas? Sabes para qué estoy aquí, y ya te he dicho por qué, respondí. Solo sé que no voy a conseguir lo que quiero de ti, específicamente. Aquí hacemos negocios, nada menos, respondió el hombre, seca y profesionalmente. Si desea saber algo, solo tiene que encontrar a alguien con quien hablar. Sonreí con suficiencia. Muéstramelos. Al alejarnos de la cabina, supe el riesgo que corría. La imagen que me daba hacer las cosas de esa manera. La posibilidad de que cada acción que realizaba quedara grabada para uso futuro, como todos los demás chantajes. Pero no me importaba. Usaban a los informantes en todo tipo de trabajos, hacían promesas, solo para romperlas. No me importaba un comino mi reputación. Si intentaban joderme, lo único que iba a lograr era morderles el culo. Junto con el gerente, entré al ascensor y dejé que las puertas se cerraran, dando la impresión de que estaba dispuesto a seguirles el juego. Una vez cerradas, el gerente insertó su pergamino en una ranura del panel de control. Tocó la pantalla 2 veces y luego lo sacó. El ascensor se sacudió y comenzamos a ascender. El dial que colgaba sobre la puerta nos mostró un rápido ascenso por las plantas, pasando hasta la 6ª, antes de pasar a la 7ª. La cabina del ascensor se detuvo con una sacudida y las puertas se abrieron fácil y silenciosamente. El pasillo al que salí estaba bien decorado y cuidado, con pocas puertas o ventanas. Al estar en el último piso, me imaginé que allí guardaban las suites del ático. No se podían tener demasiadas, sobre todo si se las estabas ofreciendo a los altos mandos de tu nefasta empresa. Saliendo detrás de mí, el gerente tomó la iniciativa y empezó a caminar por el pasillo, hacia lo que creí que era la fachada del edificio. Lo seguí, vigilando nuestro entorno. La zona no tenía mucha gente, si es que había alguna, vigilando o trabajando. Probablemente, para empezar, a muy pocos se les permitía subir. Lo cual, supongo, hacía que mi presencia allí fuera aún más excepcional. Al final del pasillo, el gerente abrió unas enormes puertas de roble. Las cruzamos y entramos en una gran sala abovedada.
Una extraña mezcla de cosas, con partes de oficina y partes de habitaciones privadas. Todo de lujo, con una decoración que probablemente provenía de todo Remnant. Nada excesivamente ostentoso ni recargado, como habría encontrado en hoteles como el Ultra Luxe o, escalofriantemente, el Madre. Algo un poco más sobrio, que solo contribuía a hacer que lo que había allí fuera más elegante y llamativo. Nada bullicioso ni autoritario, nada grandioso ni opulento. Solo una serena exhibición de alcance y poder. Una amenaza sutil y efectiva. Para la mayoría. Cruzamos un amplio suelo de piedra oscura antes de llegar a un amplio escritorio. El gerente, manteniéndose delante de mí, rodeó el escritorio y se sentó. Volvió a colocar su pergamino en una ranura, esta vez en su escritorio. Un teclado surgió del escritorio al tiempo que una pantalla holográfica se encendía. Como era opaca, pude ver su reflejo desde el otro lado del escritorio. Me recordó, en muchos sentidos, al CCT. Lo más probable es que tuvieran algún enlace a través de la torre que no constaba en los registros. No podía imaginar que usaran los mismos canales públicos para ese tipo de cosas. A menos que quisieran divulgar sus negocios sucios a todo el mundo. Las manos del gerente recorrieron rápidamente los iconos de su pantalla, seleccionando programas y opciones en silencio. Entonces la pantalla parpadeó en negro y apareció una barra de progreso en la parte inferior. Tras unos instantes, se llenó y apareció una nueva imagen. Una mujer rubia estaba sentada, con expresión de sorpresa y curiosidad. Su cabello corto y su rostro regordete eran la palabra más educada que podía usar. Sus ojos eran penetrantes, de un azul intenso. Un lunar se asomaba debajo de uno de ellos, en el hueso de su mejilla. Sus labios eran carnosos y estaban pintados con un lápiz labial rosa cálido. Su nariz era un pequeño botón redondo. Si, por ejemplo, fuera una niña, probablemente habría usado palabras como linda o adorable. Como no lo era, y de hecho era una mujer adulta, evocaba palabras diferentes. Linda podría haber sido aplicable, si la palabra hubiera podido envejecer con gracia. Pero no era una broma lo que iba a decirle. Estaba a punto de prescindir de todos ellos. La mujer parpadeó, antes de mirar fijamente la pantalla, al gerente. Sonrió. ¿Eres tú, querida Winnie? Cuando hablaba, tenía un dulce acento que me recordó a una amiga que había perdido hacía mucho tiempo. Me enfureció saber que no podían ser más diferentes. Así es, señorita, respondió el gerente. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos, y le pido disculpas por el lapsus. Oh, no seas tan seria, respondió la mujer. Te conozco, Winnie. Solo llamas cuando hay asuntos pendientes. Negocios es lo único que importa, dijo el gerente encogiéndose de hombros. En este caso, yo tengo negocios y tú tienes algún interés en ti. Ah, tarareó la mujer. ¿De verdad? El gerente presionó un botón en el holograma y la imagen se invirtió, cambiando la pantalla para que me mirara correctamente, en lugar de reflejarse. Los ojos de la mujer se iluminaron. Bueno, ¿no eres solo un trago alto y oscuro de agua? Dijo ella dulcemente. No bebería agua si estuviera oscuro, señorita, dije. No suele ser seguro. Ella se rió. Qué gracioso, ¿es él, Winnie? Así es, respondió el gerente, con las manos juntas tras el escritorio. Ha venido buscando información. Con mucho interés, diría yo. ¿De verdad? Preguntó la mujer, mirándome fijamente. Entonces, Steve, el loco. Tu reputación te precede. He estado escuchando eso mucho, respondí neutralmente. Lo sabía antes de que empezaras a armar tanto revuelo, continuó la mujer. Mis hijas, ya las conociste, créeme, me lo contaron todo. Y aquella noche horrible en el antro de Junior, que él llamaba club. Un asunto terrible. Tan grosero, ¿no te parece? Es una palabra, admití. Mi mente intentaba descifrar cómo esta mujer habría oído hablar de mí. Dijo que fueron sus hijas quienes se lo dijeron. Las únicas mujeres que recordaba en ese bar habían estado trabajando con Junior esa noche. Ninguna de ellas coincidía con la mujer que me miraba en ese momento. Aunque fue tan grosero, vaya, sin duda fue un buen comienzo para ti, ¿verdad? Dijo arrastrando las palabras. Primero dejaste de lado a uno de los pocos jefes del crimen que quedan en Vale, y luego te pusiste a buscar todos los problemas que encontraste. Has estado muy ocupado. Todo sin que nadie te viera bien. Mis arañas dicen que pareces un aprendiz de cazador, y no puedo evitar pensar que es un desperdicio de talento. Lo sé cuando lo veo. Tienes muchísimo potencial. Supongo que eso es lo que te convierte en el que está a cargo, entonces, supuse, optando por ignorar el cumplido.
La mujer ignoró mi desaire y continuó. Podría decirse así. Me llaman señorita Malaquita. La pequeña señorita Malaquita. Las arañas me escuchan. Encantada, señorita, dije, aceptando la oportunidad de ponerle un nombre a un rostro. La mujer me dio una sonrisa que era puramente profesional, manteniendo apenas sus colmillos fuera de ella. Llevo tiempo esperando hablar contigo, de verdad, respondió Malachite. Pero no estaba muy segura de cómo hacerlo. ¿Tendría que acercarme? ¿Dejar un rastro para que lo encontrarás? Quizás dejar que algunas de mis arañas tejieran una tela para que quedaras atrapada en ella. Me miró de nuevo. Y aún así, aquí estás, tras haber llegado hasta mí a tropezones. No deberías querer que te encuentre. Sería un error, le dije. En otras circunstancias, dudo que fuéramos tan educados como lo estamos siendo. Oh, sin duda, dijo Malachite lentamente, mirándome con furia. Dime, ¿sabes qué hace una araña cuando algo queda atrapado en su tela? Varía, respondí. Hay muchísimas arañas diferentes. Algunas simplemente chupan el jugo de sus presas, directamente. Otras les inyectan ácidos para digerir mejor la comida con antelación. Asegúrate de que se la coman completa. Me crují el cuello. Claro, luego están las que se saltan el juego de envolver la comida para más tarde. En cambio, simplemente se lanzan sobre su presa, mordiéndole el cuello cuando menos se lo esperan. Hay muchas maneras en que una araña puede atrapar a su presa. Correcto, ronroneó Malachite. Y te prometo que la presa que crees que soy es un error tuyo, le dije. Las arañas son una parte aterradora, pero a menudo necesaria, de la naturaleza. Son buenas para mantener a raya las plagas, cazando a los que propagan enfermedades. Malachite me miró con curiosidad, arqueando una ceja, quizás sin esperar que admitiera que las arañas, al final, tenían algún propósito. Bajó la ceja y sonrió. Las arañas dan miedo. Yo les tenía miedo de pequeña. Su sonrisa se tornó seria mientras me miraba fijamente. Pero luego aprendí a usarlas para mi beneficio. Ahora ya no me parecen tan amenazantes. Yo tampoco, le dije. Entonces dime, querida, ¿por qué has venido? Preguntó Malachite. Llevo un tiempo esperando que entraras en mi red. Estaba preparada para que Winnie te tratara. Pero, en cambio, ¿vienes con la intención de hacer negocios? No son negocios, le dije. No son negocios, ni un favor, ni siquiera un castigo. ¿Entonces qué? Preguntó ella. Respiré hondo y seguí adelante. Aquí fue donde las cosas se complicaron. Román Torchwick. El colmillo blanco, dije. Hay gente por todas partes. Dime dónde están esos dos y saldré de aquí tan tranquilo como entré. La expresión de Malachite se iluminó al expresar mi intención. El gerente, Winnie, permaneció tras el mostrador, inmóvil e impasible, con los dedos aún entrelazados. Pero había una tormenta en sus ojos. Parecía interesado en el desenlace de la conversación. ¿Román Torchwick y el colmillo blanco? Preguntó Malachite, frunciendo los labios pensativa. Vaya, hace tiempo que no he oído ese nombre. Nunca me lo hubiera imaginado trabajando con otro. ¿Sabes los problemas que ambos han estado causando? Dije, sin seguirle el juego. De todas formas, seguro que sabes dónde están. Quizás, admitió Malachite. Pareces muy interesado en encontrarlos. Por lo que he oído, parecen ser una prioridad para ti. Por razones, concedí. Ninguna de las cuales te concierne. Me atrevería a decir que no, respondió Malachite. Siempre hay algo interesante en información como esta. Sería valioso saber por qué estás tan empeñado en perseguirlos. No te lo diré por mí, respondí. Si sabes dónde encontrar a Torchwick, te animo a que me lo digas. A lo cual debo preguntar, ¿por qué haría algo así? Dijo Malachite. Has dejado claro que esto no es un asunto de negocios entre nosotros. ¿Por qué revelaría información tan valiosa? Estoy seguro de que puedes pensar en razones para ello, respondí. Malachite me miró un momento, antes de fruncir los labios y fingir que reflexionaba sobre la idea. Esto no iba a ser un negocio, no iba a hacer ningún trato. Tenía que averiguar cómo sacaría provecho de esto. Si no conseguía lo que quería, nada me impediría saquear el hotel y encontrarlo yo mismo. No dejaría que nadie me lo impidiera. Es una suerte para ti cómo parecen funcionar algunas de estas cosas, respondió Malachite después de un momento. Hay una manera en que ambos podemos beneficiarnos de esto. No respondí, lo que permitió que Malachite hiciera su discurso de ventas. El acuerdo entre Junior y yo nunca fue agradable. Llevaba tiempo buscando la manera de romper con él.
Me diste una buena razón para hacerlo y la oportunidad perfecta para arreglar las cosas, dijo Malachite. No he tenido muchos negocios en Vale durante muchos años. Además, esto mismo fue resultado de un asunto relacionado con Torchwick. Ahora me presentas la oportunidad de, digamos, arreglar las cosas. El gerente asintió detrás de ella con interés. Puedo darte la información que buscas, dijo Malachite. Dada la forma en que tu historia habla, confío en lo que creo que harás. Para beneficiarte, solo tengo que dejarte hacerlo. Estoy seguro de que estás pensando algo parecido, ¿verdad? Estoy seguro de que ves algún valor en eso, reconocí. Quizás. Sin embargo, hay un pequeño problema, dijo Malachite, mirándome con vehemencia. ¿Qué te impide ir a por mí, como has ido a por Junior y Roman Torchwick? Ahora llegaba el momento de cerrar el trato. Hacerlo a la perfección. Los negocios se gestionaban mejor desde una posición de poder. Ambos debían creer que podían ganar más que el que tenían delante. En mi opinión, estaba cambiando un mal por otro. Pero la persona por la que negociaba no atacaba abiertamente a la gente en plena noche. No les mostraba el pasado de mi amigo ni se burlaba de lo que luchábamos. No era un gran intercambio, pero prefería la cortesía y la intriga a la crueldad y la violencia. Al menos por un tiempo. La violencia y la destrucción no parecían ser su forma de hacer negocios. Siempre existiría la posibilidad. Simplemente no sería la norma. Solo tienes mi palabra, respondí. Y una advertencia. Malachite no respondió, solo escuchó mientras era mi turno de negociar. Mis asuntos son con Román y el Colmillo Blanco. Solo con ellos, dije. Ayudo a quien encuentro que lo necesita, porque es parte de mi ser. No me gusta la idea de que reclames su territorio, como tampoco me gustaba la idea de que Torchwick lo mantuviera. Pero a diferencia de él, no me has dado una razón para ir a por ti. Todavía. Estiré los brazos y los hombros. Mientras sigamos así, no tendrás que preocuparte por mí, pero eso puede cambiar. Si decides actuar contra mí, ir a por mis seres queridos, amenazarme, amenazarlos, o actuar de una manera que me dé motivos, entonces tienes un problema. No me des nunca una razón para hacerlo, y podemos mantenernos alejados el uno del otro. He visto cómo has manejado la situación hasta ahora, dijo Malachite. No hay mucho que negociar. No te trataré como a Colmillo Blanco, le dije. He tenido mi atención dividida entre ellos y una lista de otros problemas que enfrento. Dedicaron todo mi tiempo libre a cazarlos. ¿Y tú? Te dedicaré toda mi atención. ¿Sabes lo que puedo hacer, en una sola noche, cuando alguien toma una decisión realmente mala? Imagina si dedicara todo mi tiempo a eso. Malachite no respondió. No se movió. Simplemente me miraba. Nunca me des una razón, le advertí. Será tu último error. No importa dónde te escondas, quién se interponga entre nosotros ni cuántas redes tenga que derribar para llegar a ti. Te encontraré. Este mundo no es lo suficientemente grande como para cambiar eso. Un tenso silencio cayó entre nosotros. Las condiciones estaban establecidas. No tenía por qué gustarme. A ella tampoco. Pero ambos teníamos algo que el otro quería. Solo teníamos que quitarnos del camino. Entonces, preguntaré de nuevo, ¿dónde está Torchwick?